Bueno, y continuamos con esta entrevista exclusiva al expresidente Ollanta Humala. Hemos ya preguntado todo sobre el caso del Club de la Construcción, pero vamos a otro tema también clave, importante, que ha surgido esta semana, explotado, digamos, de alguna manera, con la denuncia que presentó Odebrecht ante este Tribunal Arbitral Internacional CIADI, donde nos demandan por 1.200 millones de dólares. Ellos habían avanzado casi en un 33% con la obra, no pudieron hacer el cierre financiero y, digamos, ha habido todo un tema que ha generado un costo político a este gobierno, y la principal crítica que se hace, digamos, sobre este proyecto es el proceso de concesión que se dio en el 2014 durante su gobierno, presidente Humala. Yo creo que la principal crítica, más que el proceso, es por qué no se ha continuado la obra. O sea, hoy día cuando se hizo el proceso, siempre los procesos entran a temas ideológicos, ¿no? Ideológicamente, mucha gente pro Odebrecht creían que el gasoducto tenía que hacerse para la exportación del gas, que fue el proyecto Kuntur, y que mañosamente García decía que de 1.300 millones había pasado 7.000, cuando yo le expliqué en tu programa que 1.300 millones era el 18% del monto de Kuntur. Entonces hubo una oposición. Pero no era excesivamente caro, presidente, es decir, era la obra más cara en la historia del país, que termina con un postor descalificado. La obra más cara es la línea 2 del metro, no es el gasoducto. ¿La línea 2? Claro, por supuesto. La línea 2 son 5.000 y pico millones. No, son más de 7.000 millones. Primera noticia, en proinversión yo veía 5.500 millones de dólares. Bueno, en ese momento nosotros teníamos, en el estándar era la línea 2 del metro y de ahí seguía gasoducto. Pero más allá de esto, hoy día ya hay un consenso de que se requiere el gasoducto, porque los únicos que se están beneficiando con la paralización del gasoducto son las termos que funcionan al diésel. Y conforme va creciendo la economía nacional, la demanda de energía sube y puede llegar a un momento, en menos de 4 o 5 años, a un racionamiento de energía y a alzas de tarifas. Entonces, bueno, sin embargo, Odebrecht, la propia Odebrecht, ha reconocido pagos ilícitos en este proceso, en el proceso de concesión, al abogado que asesoraba incluso a Proinversión. A ver, una cosa es ilícitos y otra cosa es corrupción, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de corrupción, Odebrecht no ha reconocido un acto de corrupción en gasoducto, es decir, una relación incestuosa, promiscua o ilegal, ¿no?, penada, entre algún funcionario del Estado peruano con ellos, ¿no? Probablemente porque pusimos la cláusula anticorrupción. Lo que ellos han reconocido es pagos ilegales, ¿no?, a privados, que en esa época tengo entendido que no era delito, pero sí era una falta grave, ¿no? O sea, ellos rompieron, le patearon las canillas al segundo postor, ¿no?, y lograron quedarse a la hora nona ellos solos, ¿no? Eso es lo que pasó. A ver, pero es un proceso y es un proyecto que ha sido cuestionado, y se lo dije la vez pasada, yo me puse a buscar justamente el informe de Contraloría, un proyecto cuestionado por la propia Contraloría en diversos puntos, entre ellos justamente la selección de los postores, en un proceso donde uno esperaría, dado la magnitud del dinero que se estaba poniendo en juego, un mayor nivel de competencia. Finalmente quedaron 2 postores, uno fue descalificado y termina ganando el consorcio liderado por Odebrecht. Sí, pero entraron como 30 o 40 postores, ¿no? Es un concurso de selección que al final termina en un ganador. Pero de todas esas observaciones de la Contraloría, al final todas fueron levantadas menos me parece la eliminación del segundo postor, y que eso fue a un contencioso en el Poder Judicial, y en la segunda instancia la Sala Civil le ha dado la razón a Proinversión. Entonces ahora el segundo postor se ha ido al Tribunal Constitucional, ¿no? Temas de fondo, por ejemplo, modificaron las cláusulas que permiten el cambio de operador calificado. El postor, a pesar que las bases no prevén la transgresión insubsanable atribuida, ocasionando la afectación del principio de competencia. Pero más profundo ahí, y lo dijo hace poco, yo lo entrevisté a su exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Escalzi, ¿no?, sobre si había gas o no para justificar ese proyecto. Y lo que me decía Herrera Escalzi es que no había reservas probadas de gas que justificasen ese proyecto. Y otro tema clave en el caso del gasoducto, la demanda. ¿Realmente iba a haber la demanda suficiente para justificar la inversión en ese proyecto? Por supuesto, ¿no? Hoy día, no solamente ahora, sino cuando se hizo
¿no?, una lista de empresas, personas jurídicas que demandaban gas del gasoducto. Fue una lista muy larga y hoy día la demanda sería plena. Las reservas siempre han habido, y si no me remito al libro de reserva que está, creo que en el Ministerio de Energía y Minas, no recuerdo exactamente dónde, ¿no? Entonces, ese no es el problema, el único cuestionamiento es el que le señalo. Pero más allá de eso, lo que vemos hoy día es que en el acuerdo de Odebrecht no está reconociendo actos de corrupción en gasoducto, ¿no? Solo pagos ilícitos a privados. Entonces, la Fiscalía sacó a Odebrecht del proceso de gasoducto hace como un año. Y ahora Odebrecht está demandando al Estado peruano, ¿no? ¿Le parece correcta esa demanda? Yo soy peruano, yo tengo que defender al peruano. Yo creo al Perú. Lo que yo creo es que el Perú actuó mal, el gobierno actuó mal. Cuando el gobierno vino el escándalo de Odebrecht, el gobierno lo que debió haber hecho fue confiscar todos los activos de Odebrecht y meter a todos los brasileños en una prisión preventiva, ¿no? Y sobre eso ir separando la paja del trigo. No hizo eso, prefirió negociar un acuerdo de colaboración, prefirió pagar Chaclla, y los de Odebrecht han esperado el cobro de Chaclla para ahora sí demandar al Estado. ¿El Estado sabía de esto? Claro que lo sabía. Hace más de un año, no en enero, sino hace más de un año, porque Odebrecht cumplió el primer requisito para ir al CIADI, que era el trato directo, ¿no? Entonces ya el Estado peruano estaba notificado que Odebrecht iba a ir al CIADI. ¿Por qué iba a ir al CIADI? Por recuperar sus activos, que son más de $1.000 millones que están allá. En nuestro gobierno este proyecto llegó a avanzar hasta un 34 o 33% aproximadamente. Lo que sí me resulta, me parece criticable al gobierno, es que lo que ha demostrado con la salida de estos ministros y del procurador, ¿no? Pero también tengo una observación, ¿no? Si Odebrecht, ¿no?, va a demandar al Estado, entiendo yo que el procurador procura defender los posibles daños al Estado, o sea, la reparación civil, ¿no? Pero el que defiende al Estado en el CIADI no es el procurador, es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de Defensa Legal que tiene. Se lo digo porque cuando yo fui presidente tuvimos un contencioso, por ejemplo, con el banco de la familia Levy, ¿no? Creo que era del Nuevo Mundo, no recuerdo bien el nombre. Bueno, eso lo vio el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, no el procurador. Entonces no me queda claro qué papel ha jugado el procurador acá. El procurador trabaja cuando hay un proceso, entra en proceso el Estado y tiene que ver la reparación civil. Pero cuando la empresa Odebrecht quiere notificar al Estado peruano, los voy a demandar, eso se conduce por el Ministerio de Economía y Finanzas, no por el procurador. Entonces, ¿usted cree que el operador en ese momento, Jorge Ramírez, funcionaba como un operador de Odebrecht? No, yo no quiero, me parece una persona correcta. Simplemente tengo esa observación desde mi experiencia, presidente, no veo la relación, ¿no? El procurador actúa, es como los glóbulos blancos, ¿no? Cuando hay una herida, ¿no?, hay que sanarla, ¿no? Ahí entra el procurador. Cuando hay un proceso, un contencioso, un juicio del Estado, hay un daño que se le ha hecho al Estado, entonces entra el procurador para mensurar la reparación civil. Pero cuando una empresa quiere llevar al Estado al CIADI, el elemento que actúa es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de este cuerpo jurídico. Claro que sí. ¿Cómo evalúa, a razón de todo esto, porque esa es la parte técnica, no la parte normativa, pero cómo evalúa la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Vizcarra luego de revelarse, digamos, estas reuniones de procurador del Ministerio de Energía y Minas, en el MEF? La respuesta ha sido sacar a 4 ministros de Estado y separar al procurador Jorge Ramírez. Claro, en declaraciones de Vicente Ceballos ellos niegan que estos hechos estén relacionados. Se están pateando los pies, y tontamente, porque se han equivocado, no han entendido que la problemática de Odebrecht corresponde a una política de gobierno, y si es una política de gobierno, el presidente ha debido marcar las pautas de cómo va a ser el tratamiento de una empresa que es transversal a la economía peruana, a la política peruana, todo. No es una empresa, como diríamos, pequeñita, que lo puede ver pues, la Fiscalía.
Entonces, al entregar el presidente la política de gobierno frente a Odebrecht, que involucra también las relaciones bilaterales con el Brasil, al equipo especial de fiscales, ellos están cumpliendo su tarea, no están viendo el problema nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que Odebrecht está actuando con la cancha libre. El efecto Odebrecht es tumbarse ministros, los tumba, quiere avisarle al Estado peruano que lo va a enjuiciar, no va a la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, sino se va al procurador y se va donde el fiscal Vela o donde otro fiscal. O sea, está actuando de manera por donde quiere, no está respetando las instancias del Estado peruano. Y el presidente no está diciendo nada sobre este tema y básicamente está actuando de manera reactiva. Se reunió fuera, no quiere ganarse problemas con nadie. Ahora, justamente en el Ministerio de Energía y Minas... Pero perdón, si fuera consecuente, entonces, si fuera consecuente con la lógica de que no debieron hacerse esas reuniones, bueno, ¿quiénes autorizaron? Y si tuvo conocimiento el Premier o no tuvo conocimiento el Premier, y si tuvo conocimiento el presidente o no lo tuvo, ¿no? Porque si no, estamos rompiendo la pita por el lado más débil. ¿Siente que la Fiscalía está jugando a ritmo de Odebrecht? Yo siento que la Fiscalía está jugando a ritmo de Odebrecht, no de ahora, sino desde que firmó el acuerdo antes de firmar el acuerdo de colaboración. Fíjese, dos maneras de actuar de la Fiscalía, y hay que entender lo que es la colaboración. La colaboración, yo entiendo que es un complemento a una investigación, no es la investigación. Si usted va a basar, el investigador va a basar el epicentro de la investigación en lo que diga una persona que admite delito, pues está arriesgando porque está dependiendo de un delincuente. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, donde ha estado, creo, me parece, Hamilton Castro y el fiscal Chirre, ellos han actuado sin Odebrecht, sin acuerdo de colaboración, y han sacado la primera sentencia, el abajato, que es centralita. Y en el camino se han plegado los brasileños. En el caso de la Fiscalía de Lavado, no ha sido así. Ellos de frente han trabajado con Odebrecht, al ritmo de Odebrecht, al ritmo de la memoria la memoria selectiva de Barata, ¿no? Y ajustando Barata a sus tiempos a que les paguen. Justamente entonces, eso, ¿no? En 10 días, entiendo, se va a definir si hay investigación preparatoria contra su esposa, Nadine Heredia, por el caso Gasoducto. Usted y ustedes en general, tanto Nadine Heredia como usted, ¿sienten que la Fiscalía quiere meterlos presos nuevamente? Yo creo que sí. Yo creo que esta es una cacería, están confundiendo el concepto de casos emblemáticos con casos que tienen que meterlos presos sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en lo que estábamos viendo del Club de la Construcción. ¿Cuál es hoy día nos hemos apersonado? Porque con la noticia que hemos visto, yo he mandado a mis abogados que nos presentemos, queremos apersonarnos y que nos digan y participar en la investigación para colaborar, ¿no? ¿Cuál es el argumento que le ponen a mi esposa de todo esto? Simplemente haber estado presente en esas supuestas reuniones, ¿no? Haber estado presente. ¿Ese es un delito? En principio que esa es una tontería lo que están poniendo en el Club de la Construcción, lo del aspirante, ¿no? Y la ponen a mi esposa como relleno porque saben que la Fiscalía quiere meter presa a mi esposa, ¿no? En el caso de Gasoducto, ¿cuál es el tema acá? Odebrecht dice que ellos no han cometido actos de corrupción y que han hecho pagos a privados. ¿Cuál es el pecado, el delito de mi esposa? Dicen que supuestamente habría participado en alguna reunión en que yo habría estado presente para facilitar todo el proceso. ¿Facilitar qué? Ningún ministro ha dicho que la señora le ha dispuesto o yo le he pedido algo ilegal a ningún ministro. Sin embargo, a mi esposa la están poniendo como investigada. Es más, la ponen como si fuera la cabeza, ¿no? Caso Nadine Heredia y otros. Cuando mi esposa ni siquiera es funcionaria pública. Acá hay un tema también de género. Pero ¿no? justamente y que no es eso. Funcionaria pública. Y la están tratando como si fuera funcionaria pública. Pero ¿cuál cree usted que es el trasfondo de implicar entonces a Nadine Heredia, ¿no? Que sí es mencionada en varias oportunidades por colaboradores eficaces como un actor clave en cada uno de los casos? Yo creo que acá estamos viviendo como tú lo decías, ¿no? Una judicialización de la política y una politización de la justicia. Entonces, las fiscalías de lavado de activos, ¿no? Se entusiasmaron con el colaborador Barata, ¿no? Y fueron por donde Barata les dijo.
lo primero que entregó Barata y comenzó a dar información es sobre financiamientos de campaña. Eso no es delito en el Perú, pero vende, ¿no? Y lograron empoderar esta fiscalía. Y después recién estaba hablando de actos de corrupción, ¿no? Entonces, al final, encontramos que la Fiscalía de Lavado de Activos depende en un 100% de la voluntad de Barata. Sin embargo, si Barata no declara, simplemente se le caen sus procesos. Y si Barata, Odebrecht, está demandando al Estado peruano y el Estado peruano mete a Odebrecht, ya después de que lo había sacado, lo mete en gasoducto, ¿cómo va a reaccionar Barata? Sin embargo, y además, ¿no? Vemos a los mismos fiscales reclamando y al procurador que defiende los intereses del Estado, reclamando al gobierno que pague a Odebrecht por Chaglia. Y si paga Chaglia, va a tener que pagar por Chavimochic, Olmos y todos los activos. Porque Odebrecht sabe, ¿no? Y creo que todos lo entendemos así, que por lo menos en 20 años nadie le va a dar una obrita a Odebrecht. Preferible es anular la concesión a dársela a Odebrecht. Sin embargo, dado que hablamos de su esposa, Nadine Heredia, hoy justamente el fiscal Germán Juárez en esta audiencia habla de un desbalance patrimonial de 1.2 millones de soles. De soles, ¿no? Sí, ese es lo que dice el señor. Es el mismo fiscal que también presentó una supuesta carta de Hugo Chávez, ¿no? Que nosotros le hemos pedido que haga una pericia y hasta ahora no aparece la carta. Ya no aparece la carta. O de un tal Boyer, que al final apareció que era un paquetero venezolano que trabajaba en Venezuela y lo puso de colaborador, y con eso nos han metido presos, con ese tipo de declaraciones. O es el mismo fiscal que ha introducido al señor Martín Belaúnde de manera indebida, sin tener ampliación de extradición, en nuestro proceso, y con eso nos dan prisión preventiva. Presidente, antes que se nos acabe el tiempo, porque estamos volando. Pero nosotros hemos presentado nuestra pericia y está correcta. Bueno, antes que se acabe el tiempo, quería entrar un poco más al terreno político y las elecciones congresales que van o nos dan un nuevo parlamento. Y una de las sorpresas fue UPP. Y UPP es liderado por su hermano y lo lidera desde la cárcel. Antauro Humala ha sacado una bancada interesante y es un líder, digamos, importante en la zona sur del país. ¿Alguna apreciación tiene que tener en términos políticos? Yo creo que la zona sur es una zona de una vertiente que tiene mucho arraigo el nacionalismo y todas estas corrientes. Nosotros no nos hemos presentado, ¿no? Y en buena hora que el sur esté representado y que ahora que entran en el Congreso defiendan el gasoducto, porque el gasoducto es para la Macrosur, ¿no? Y en tanto no se construya, el sur va a seguir pagando una tarifa de gas más caro que en Lima. Pero, digamos, como actor político, Antauro sigue siendo importante, incluso desde la cárcel, y llega al Congreso con UPP, con la bancada a la que usted postuló, con los que postuló en el 2006 y que llevó importante. UPP tiene fijación con los Humala, creo. Pero más allá de eso, ¿no? Yo lo que espero de este Congreso es que pueda apurar el paso, ¿no? Que recuperen el prestigio del Congreso y darles la bienvenida a los que han entrado, ¿no? Ya son señores congresistas, pero en la medida que no juramente ya no van a estar ni siquiera un año y medio, estarán pues 1 año y 4 meses, ¿no? ¿Pero estaría de acuerdo, por ejemplo, con una amnistía, como han propuesto algunos de sus partidarios? ¿Una amnistía para Antauro Humala? Yo considero que lo de Antauro ha sido un ensañamiento, ¿no? Yo creo que si bien él tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados porque él tomó mi nombre indebidamente, ¿no? En su periódico, le mintió a su gente de que yo desde Corea estaba comandando el Andahuaylazo, me llevó él mismo, mintiendo, me llevó a un juicio oral, ¿no? Yo he tenido que ir a juicio oral por Antauro, ¿no? Pero aún así es mi hermano, ¿no? Y lo que yo creo es que ya ha estado demasiado tiempo en la cárcel. Pero ¿no siente que también poniéndonos del otro lado, Antauro Humala construyó de alguna manera en el sur también una figura política importante para usted? No, Antauro ha hecho su proyecto político, ¿no? Él jamás ha trabajado no me ha preparado la cancha como él siempre se lo ha dicho a mi familia, a todos, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Tal es así porque hemos conversado. Yo no pensaba entrar en política,
Y él me dijo, yo voy a la política. Y yo regreso al ejército, no me interesa la política. Así fuimos de claro, ¿no? Mi error fue haber sido tal vez un poco o bastante tolerante, de no haberle exigido públicamente que cambie el nombre de su periódico y que él haya estado usando mi nombre del comandante de Locumba y que hoy día inclusive quiera agarrarse la autoría de Locumba, ¿no? Él es Andahuaylas, yo soy Locumba. Sin embargo, piensa, como se ha dicho por ahí la semana pasada, hace 2 semanas, que es un preso político y si ya debería salir de la cárcel. Yo pienso que Antauro tiene que asumir su responsabilidad por el caso de Andahuaylas, donde han muerto 5 o 6 peruanos, ¿no? En el caso de Locumba no murió nadie, ¿no? Lo hicimos limpiamente y cuando el Congreso eligió un nuevo presidente, yo depuse las armas y yo mismo me presenté a la justicia militar, ¿no? Una de las grandes diferencias porque ellos querían querían tomar Palacio de Gobierno. Para ir cerrando, presidente, sé que ha sido invitado a un foro en Bruselas y lo ha puesto en su cuenta de Twitter, ¿no? Pero no va a asistir, va a asistir por una videoconferencia para evitar, digamos, generar suspicacias. Sí, no solo yo, sino también Nadine, el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas, está haciendo un foro sobre lo que es la judicialización de la política, justamente lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Lo que se llama en lawfare, ¿no? Y va a estar el expresidente Correa, Puigdemont, del País Vasco, catalán, perdón, va a estar Zelaya, ¿no? Expresidente centroamericano, pero en mi caso soy el único de este grupo de personalidades, ¿no? Que está viviendo el lawfare desde dentro del país, ¿no? Porque el resto salió. Nosotros nos hemos quedado con mi familia, ¿no? A enfrentar todas estas atrocidades. Porque pongámonos a pensar, ¿no? Es posible que en 5 años o de que entramos en política hayamos cometido todo lo que se dice que hemos cometido. ¿No será un abuso esto? ¿No será una persecución? ¿No será una persecución judicial? ¿No será que han puesto precio a la cabeza de mi esposa y a mi cabeza para, como sea, meternos presos? Si no es por angas, será por mangas. ¿No será eso? ¿Cómo puede ser posible que una persona acumule tantos supuestos delitos de contrabando, homicidio, narcotráfico, lavado de activos, usurpación de funciones, etcétera, etcétera y etcétera? Entonces, acá en este evento, ¿no? Los exmandatarios van a exponer y va a haber un grupo de juristas que van a exponer al Parlamento Europeo lo que está pasando particularmente en la región latinoamericana. Pero la ponencia de nosotros tiene un componente más. Es que a diferencia del resto, el lawfare también tiene un tema de género, ¿no? El tema de la mujer. Cómo no se perdona el éxito de una mujer y cómo se puede satanizar a una mujer. Nadine, ¿no? Se ganó por concurso internacional su puesto en FAO. No se lo regalaron, no fue designada como el gobierno puede designar un embajador, nada. Pero se juntó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, todo el Congreso, o sea, el Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? Y finalmente el Tribunal Constitucional, y permitieron que un juez, ¿no? Revoque todo esto, habeas corpus, cosa decidida, etcétera, y lo obliguen a regresar a la señora, ¿no? Renunciando a un derecho fundamental del trabajo. ¿Se sienten perseguidos políticos ambos? Lo que nos sentimos, nosotros somos unos perseguidos, tenemos una persecución judicial, un linchamiento mediático que lo aplaude la clase política, que no se da cuenta la clase política de que lo que nos están haciendo nosotros, mañana se los pueden hacer ellos. El caso más claro es el famoso tuit de la señora Fujimori, ¿no? Que felicitó al juez Concepción Carhuancho cuando nos dictó prisión preventiva a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una judicialización de la política, hay una politización de la justicia, ¿no? Y estamos viendo cómo ha hecho crisis el sistema político, de tal manera que hemos tenido que cerrar constitucionalmente el Congreso para tratar de resolver la crisis política y entrar a una reforma del sistema de justicia para tratar de resolver corrupción de operadores dentro de la justicia, como es el tema de cuellos blancos. Y aún así, nosotros nos estamos quedando enfrentando cada uno de estos procesos, a veces uno más absurdo que el otro, como este que ha salido, esta barrabasada del Club de la Construcción.
Perfecto, presidente Humala, muchas gracias por estar en Quién Tiene la Razón, contestando todas estas preguntas tras la denuncia que salió el fin de semana. Ustedes ya lo escucharon, saquen sus propias conclusiones. Ahora sí nos tenemos que ir. Muchas gracias nuevamente, presidente. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no se vayan, porque venimos con dos congresistas para hablar de este anuncio del ministro del Interior, Morán, que quiere quitarles la seguridad a los nuevos parlamentarios. Venimos con eso.